tardes amigos. Sean bienvenidos a este nuevo capítulo. Es el tercer capítulo de esta serie y el cuarto de esta temporada. Y pues venimos aquí para darles esta nueva enseñanza y que ustedes la puedan recibir bien. ¿Cómo estás, Esteban? Bien, 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 ya pasó rápido el tiempo, ya vamos 2 meses del 2020. Esto está súper chévere y no, pues feliz para terminar esta serie que ha estado muy buena. Si no la has visto, puedes irla a ver. Al igual vamos a hacer un resumen, ¿sí? ¿Qué opinas si hacemos un resumen así rapidito? Entonces, en el primer capítulo, que vamos a dar por aquí la tarjeta es ese cosito que sale por acá arriba para que puedas ir a verlo así súper rápido. En el primer capítulo hablamos sobre nuestra generación y hablamos de que tenemos una generación que tiene las cosas necesarias para impactar, pero que por X y Y razones no les gusta impactar. Fue como más, no nos centramos tanto al tema, sino fue muy general. En el segundo capítulo sí les dimos dos tips o bueno, dos cosas para que pudieran impactar el mundo, cómo podían impactar el mundo. Estas dos fueron, número uno, ser sacrificio vivo, que hablábamos de que entreguemos nuestro cuerpo a Dios, ¿sí? Nuestro cuerpo puede pecar, ¿sí? Nuestros ojos pueden mirar cosas que no deberían ver, podemos hacer cosas que no deberíamos hacer, pero cuando nosotros le entregamos el cuerpo a Dios, nosotros nos entregamos a Dios, pues va a ser algo mucho mejor para poder impactar en el mundo. Y el segundo era ser contracultura, y fue muy interesante porque pues hablamos de eso, ¿no? De que no nos amoldemos al mundo. De hecho, no dijimos ese versículo, pero De el lo versículo, del, no hay un de lo del versículo. termómetro y lo del termostato, Sí, sí, sí. que la idea era ser termostatos, que es básicamente el que controla la temperatura del sistema. Y no seamos termómetros que a la hora de entrar en un área específica tiende a determinar cuál es la temperatura y a seguir esa temperatura, ¿sí? Sí, sí, Entonces tiene. es como hacer la diferencia y que nosotros seamos los que influenciemos en ellos y no nosotros nos dejemos influenciar por ellos. Eso, hablamos de eso, entonces por favor quédense en la mente eso, termostato y termómetro, ¿no? Y bueno, quería agregar un versículo que no hablamos hace 8 días y era el de Romanos 12:2, que creo que ese ya siempre lo repetimos porque es muy importante y de hecho para estos tiempos es muy bueno, ¿no? De Romanos 12:2, que dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Entonces, bueno amigos, eso es así a grandes rasgos. En serio les recomendamos que vayan a verlo. También vayan a ver el primer capítulo de la segunda temporada, que está muy bueno. O sea, hablamos de destruyendo la depresión y fue muy chévere, ¿no? Pero bueno, vamos a entrarnos al tema del día de hoy y vamos a dar los dos últimos consejos para que ustedes puedan impactar el mundo siendo jóvenes, que quizás nos critiquen, nos dicen no somos capaces de, pero bueno, somos capaces y podemos impactar al mundo. Entonces, Johitan, inicia con el primero. Listo. Entonces, bueno, el tercero ya, es el discernimiento, ¿sí? Entonces, bueno, en sí el significado de discernimiento es como poder separar y distinguir entre algo, ¿sí? Entonces, en este contexto estamos hablando de poder distinguir y separar lo que es bueno de lo que es malo, ¿sí? De lo que es del mundo o de lo que es de Dios, ¿sí? Entonces, bueno, dentro de este punto es como un pequeño tip de que a la hora, digamos, de ser padres o de ser líderes, etcétera, bueno, que seamos la autoridad de alguien, es importante que no tomemos decisiones por nuestros, no sé, amigos, hijos, etcétera, de manera muy estricta, ¿sí? Porque digamos que alguien sea padre y que le esté diciendo a su hijo, no, esto es malo, y pues le esté regañando a cada rato de manera muy estricta, ¿sí? Entonces, a la hora de que él se encuentre en un contexto donde no está su papá, o sea, digamos, cuando entre al colegio, entre a la universidad y que no esté su papá, para él va a ser muy difícil tomar decisiones porque el papá siempre le estaba diciendo todo lo que tenía que hacer, ¿sí? Entonces, para él va a ser muchísimo más difícil poder discernir entre lo que es bueno y lo malo si su papá no está ahí. Entonces, por eso es importante que, bueno, sí, que seamos de manera un poquito estrictos o como dando consejos bueno, esto es bueno, esto es malo, pero no tan eh, apegados porque la idea es que ellos mismos también empiecen a identificar y que
ellos puedan constar de sí mismos para que cuando estén solos puedan definir qué es bueno y qué es malo, ¿sí? De hecho, Entonces es como un pequeño consejo. qué pena interrumpirte ahí. De hecho, me llama la atención porque últimamente se ha venido a hablar de que dejen que los niños hagan lo que quieran. Y bueno, eso no es lo correcto, ¿sí? Porque hay dos extremos. Uno, dejarlo que ellos hagan lo que quieran y el otro es no dejarlos hacer nada. Y me encanta ese punto centro donde es la verdadera educación que deberían darle, es enseñarle qué es lo bueno y qué es lo malo. Y así ellos van a aprender a discernir en un futuro, porque los papás no todo el tiempo van a estar con uno. Va a llegar un momento donde uno va a estar solo y ahí es donde son así, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago respecto a? No tengo a mis papás diciéndome, eso es malo, eso es bueno, ¿y ahora qué hago? No, sino enseñarles a que aprendan a discernir. Esa palabra es muy buena. De hecho, bueno, ahorita que me acuerdo, bueno, he estado viendo como una serie, se podría decir, bueno, una película, pero, bueno, el caso, he estado viendo algo que, entonces, era como una pareja, ¿sí? De esposos. Entonces, el caso es que secuestraron a una muchacha, ¿sí? Y pues bueno, claro, los dos fueron a la cárcel, pero pues obviamente ella la de mujeres y él al de hombres, ¿sí? Entonces, cuando llegó a la cárcel, ella literalmente tenía que tener a su esposo ahí para poder identificar qué era bueno, sí, porque el caso es que cuando llegó y la entrevistaron, ella como que se quedaba así quieta, como no sé qué decir, porque pues la verdad no sé cómo expresarme si mi esposo no está acá. Entonces el caso es que los policías le están diciendo, no, lo que tú hiciste está mal, necesitas decirnos la ubicación de la muchacha porque todavía no la habían encontrado. Necesitas decirnos la ubicación de la muchacha porque si no la encontramos se va a morir. Entonces ella decía, pero yo no hice nada malo. Entonces, pues todos, claro, todos sorprendidos y ella dijo, mi esposo me dijo que no estaba haciendo nada malo. Entonces, como que no, ella no podía identificar qué era bueno y qué era malo. Entonces, cuando llegó a a la cárcel, claro, pues estaba sola y no podía hacer nada sin que alguien se lo estuviera diciendo. Entonces, se tuvo que pegar a una de las malas, digamos. Y pues ella la ha estado ahí como ayudando, entre comillas. Pero pues es raro, sí, porque pues igual ella solo sigue las órdenes de ella, incluso se deja manejar y pues para ella es normal, como si, no, pues necesito de ella porque si no, no voy a poder decir qué es bueno, qué es malo. Y pues en este momento es como que no han encontrado a la muchacha y todo eso. Y pues ella sigue diciendo, no, yo no hice nada malo, mi esposo es el que me dijo que la secuestráramos y para él no era malo. Entonces es como ahí como se ve como que ella dependía mucho de él y pues, y es muy extremo saber que como que ella no puede identificar que un secuestro es malo, ¿sí? O sea, es como un término muy extremo, ¿sí? Entonces, bueno, era eso quería un ejemplo. Me gusta porque... Listo. Espera, qué pena ahí seguir interrumpiendo, porque es que ese tema tiene, ahonda mucho, ¿no? O sea, digamos también, y respecto a la música, ¿no? Que muchas veces decimos, ay, la música, esa música es del diablo, sí, un reggaetón así bien fuerte, esa música es del diablo, y no, esa música sí es de Dios, y técnicamente, o sea, quiero que entiendan, los que nos estén escuchando y nos estén viendo, entiendan, no existe música cristiana y tampoco existe música del mundo, ¿sí? La música es música y es chistoso porque cuando ustedes entienden que las mismas notas de Despacito, o sea, los acordes de la canción de Despacito, no las cantamos porque nos pueden, bueno, por los copyrights y toda esa cosa. El caso es que las mismas notas de los acordes de Despacito son las mismas notas de canciones cristianas, ¿sí? Entonces, no existe música cristiana, sino es el mensaje, sí, muchas veces, no escuche eso, eso es del diablo, no. Tienes que aprender a discernir qué es lo que te conviene a ti escuchar, ¿sí? Tú puedes escuchar toda clase de música, pero qué te conviene a ti escuchar y qué no te conviene. Ahí también entra el discernimiento. ¿Será que si yo escucho esa música va a influir en mi vida? Es el discernir, ¿no? No solo es decir no porque no, o no entiendo esa vuelta de los cristianos de que todo le echan la culpa a los diablos, a los diablos. Todo le echan la culpa al diablo, ¿no? Entonces no haga eso porque es del diablo. No escuche eso porque es del diablo. No mire eso, no. Aprende a discernir de acuerdo a lo que has aprendido y de acuerdo a tus principios y valores. Si no tienes principios y valores, va a pasar quizás lo de la historia de la señora de que dice Johitan de la película. Pero bueno, Johitan, continúa. Muy extremo. Imagínate
que seas ahí. No, es que también es como con lo de como todo es posible, o sea, un Bien secuestro random, y ella para allá está bien. es normal. Bueno, listo, continuemos. Listo, entonces les voy a dar tres cosas en las que es fundamental discernir, ¿sí? Como lo principal, nosotros como jóvenes o como, sí, como jóvenes. Entonces, primeramente, la moral. Entonces, la moral en sí es cuestión de lo de qué es bueno del mundo y qué debemos nosotros actuar con respecto a lo que sabemos de la palabra, ¿sí? Entonces, en este punto es como, listo, o sea, sigo a Dios y necesito seguirme formando de cierta manera, porque pues como que esa formación es la que hace que día a día como que nos vayamos nutriendo de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, del mismo modo nos hace discernir en que cuando vayamos al mundo, cómo debemos actuar, qué debemos adquirir, qué debemos apoyar, cómo podríamos apoyar a las personas. Entonces, el hecho de la moral es discernir entre qué es pecado y qué le agrada a Dios, ¿sí? Es como poder identificar esas dos cosas. La siguiente es poder identificar entre las misiones. Entonces, no es las misiones de misioneros y eso, sino la misión es como tu propósito, ¿sí? Entonces, en ese punto es como saber, bueno, soy bueno en en tales y tales cosas y de cierta manera Dios me quiere usar, así que me voy a enfocar totalmente en poder primero ayudar al mundo con esas cosas que Dios me dio y poder cumplir con el propósito que Dios me dio, ¿sí? Y pues también, o sea, sí que podamos identificar qué es lo que Dios quiere y poder seguirlo. Y pues la otra contraparte es poder identificar qué cosas no están sirviendo a mi propósito, qué cosas están afectando a mi propósito y poder identificarlas para dejarlas, para eliminarlas de nuestra vida, para enfocarnos 100% en lo que Dios quiere y cómo nosotros podríamos ayudar tanto al propósito de Dios como al mundo, ¿sí? El Eh, eh, último, espera, espera, bueno, espera. es un poco chistoso. A mí me gusta cuando hablamos como nuestro propósito, está estudiando, y de hecho creo que ahí habla de eso, aunque no lo menciona en el material que estudiamos, no lo menciona muy bien, pero me gusta porque muchas veces pasa como cuando, no sé, los que han ido a Bogotá, en Bogotá hay muchos carros, sí, Bogotá es la capital de Colombia y hay muchos carros, entonces tú estás en este carril, ¿sí? Y muchas veces pensamos de que si me paso al carril derecho nos va a ir más rápido, ¿sí? Porque pues todos están pasando y nos pasamos al carril derecho y ahora ese carril es el más lento y los demás son más rápidos. Y si te pasas al otro lado, sí, como que la mala suerte está en uno, ¿sí? Entonces yo siempre como tomo el ejemplo de eso con nuestro propósito. Este carril es nuestro propósito y muchas veces vemos que la otra persona le está yendo bien en el propósito de él, o sea, en el otro carril, y decimos, no, pues si a él le fue bien en ese propósito, pues yo mejor me voy con el propósito de la otra persona y nos va a ir mal, porque nosotros no entendemos que cada uno tiene un propósito diferente, cada uno nació de una manera diferente. No, bueno, si cada uno nació para unas cosas diferentes, entonces tú, en vez de mirar el propósito de los demás, porque no vas a tener éxito en el propósito de tu amigo, ¿sí? Quizás pasa, por eso lo tomo por ejemplo, porque casi siempre, o sea, uno se pasa al otro carril y allá está más lento que ese. Entonces, si tú te enfocas más bien en tu propósito, quizás vas a llegar muchísimo más rápido que los demás, ¿sí? Y al igual cada uno tiene su tiempo. Muchas veces, ay, pero ¿por qué él sí le fue bien y a mí no me fue bien? ¿Y por qué a él sí le llegó esa oportunidad y a mí no me llegó esa oportunidad? Tranquilo, cada uno le va a llegar la oportunidad. Mientras tanto, hay que prepararnos para... Y ya, solo quería decir eso. También, así como nosotros mismos al tomar esa decisión podríamos perjudicarnos a nosotros mismos, también podríamos perjudicar a ese amigo, ¿sí me hago entender? O sea, si digamos, bueno, en vez de nosotros seguir al amigo, el amigo nos siga a nosotros,
de cierta manera, como nosotros al ver que no le está funcionando, como que también intentamos como, bueno, parar un tris para que podamos ir juntos, ¿sí? Entre comillas. Porque, bueno, una vez un profesor de nosotros nos contó bueno, tenía un mejor amigo y que, bueno, que él quería estudiar sistemas, ¿sí? No me acuerdo si era ingeniería en sistemas o licenciatura en sistemas. Entonces él ingresó, y pasó, ¿sí? Es un amigo que quiso seguirlo, no pasó, ¿sí? Entonces ese profesor se quedó esperando al siguiente semestre a ver si pasaba y no pasó. Al siguiente también lo esperó y ya, bueno, ahí ya se cansó por esperarlo un año y siguió así, pero por esperarlo, bueno, ese amigo por intentar seguir como el propósito de nuestro profesor, como que de cierta manera atrasó a esa persona, ¿sí? Porque pues él también quería como poder acompañarlo, poder seguirlo, poder ir juntos, de cierta manera. Y pues a veces también pasa eso, así como que podemos llegar a también atrasar el propósito de los demás si no tomamos buenas decisiones. ¿Sí? Bueno, entonces el otro tema era, bueno, es un poquito chistoso. Yo, en sí es lo del matrimonio, pero pues lo vamos a tomar como el noviazgo, como jóvenes, ¿no? Estamos como jóvenes. Entonces, en sí, este tema del noviazgo, el discernir en el noviazgo es poder saber, bueno, si yo voy a estar bueno, si voy a estar de pareja con alguien, de cierta manera, ¿qué estoy haciendo con ella? Primero, ¿tengo que orar por ella o ella ora conmigo? ¿Sí? Entonces, es como identificar, bueno, si ella no sigue a Dios, si ella de cierta manera es irresponsable, ¿cómo podríamos de cierta manera ir en serio si no se ve un futuro con ella? ¿Sí me hago entender? O sea, si ella no ora contigo es por el hecho de que pues quizás nunca va a recibir, no quiere o no va a recibir a Dios, ¿sí? Entonces tienes que intentar siempre fijarte primero en eso de que, bueno, ella va a iniciar, ha estado o seguramente puede estar en la palabra de Dios y podemos llegar a el momento en el que, bueno, vamos a seguir la palabra de Dios juntos, vamos a orar juntos, etcétera, ¿sí? Entonces es como saber, bueno, si esta muchacha de cierta manera no trae bendición a mi vida, si de cierta manera va a trazar o va a impedir que yo continúe en la palabra de Dios, si va a impedir que yo reciba de Dios, no te conviene, ¿sí? O sea, no es como decirlo así. La clásica frase que dice, ¿no? Que te aporte y no te reste, ¿sí? Mm, Es verdad, es verdad. Y exactamente. es un tema súper random, como dice Johitan, porque pues, somos jóvenes, ¿no? Y no nos vamos a casar, pero al igual tenemos que entender de que esa va a ser una decisión importante para nuestras vidas y que posiblemente puedes ennoviarte y en un futuro casarte con una persona que te va a aportar para tu vida o una persona que va a ser un problema para tu propósito. Y ahí uno puede ver muchos ejemplos de otras personas que decidieron casarse porque la niña o el chico es bonito y bla, 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 y al fin de cuentas no está aportando y tampoco le está ayudando para el propósito de esa persona. Entonces, es interesante ese tema. Sí, igual. Y Ay, se me fue. También el hecho de bueno, es importante también discernir el hecho de que tampoco nos fijemos tanto en el físico, sino que también, bueno, primero en lo espiritual, segundo, quizás en lo intelectual, ¿sí? Que podríamos llegar a estar en una relación en donde pase lo de lo de la película, serie que les digo, en donde ella, o sea, donde ella no quiera aportar, sino que nosotros solo seamos los únicos que le estemos diciendo qué hacer, etcétera, ¿sí? Entonces, de cierta manera, también como intentar buscar a esa persona que sea inteligente y de cierta manera un poco independiente, ¿sí? Que no tenga que estar siempre preguntándole a su pareja, pues sí, también puede ser tanto el hombre como la mujer, que sea la que le esté preguntando siempre a su esposo o esposa lo que tiene que hacer porque pues no sabe qué hacer, que si voy a este lugar o etcétera, ¿sí? Entonces también digo que
no nos fijemos tanto en lo físico porque también la razón y lo intelectual puede traer mucho más a tu vida que un simple aspecto físico, ¿sí? ¿Y qué? Entonces, Y yo te iba a decir algo, pero se me olvidó. No, mentiras. Es muy chistoso, ¿no? No, ahora no estamos diciendo, no, pues ten las novias o los novios que quieras y ve probando a ver cuál te conviene. No, de hecho, algo que me decían mis papás era, eh, ten muchas amigas, porque pues amigos no van con... Bueno, sí, pero no en ese aspecto, obviamente, ¿no? Ten muchas amigas, ¿sí? O sea, porque una amistad habla mucho de lo que pasaría si llegara a pasar algo, ¿sí? Entonces, antes de enrolarte ahí, enrollarte sentimentalmente con una persona, es mejor que tengas una amistad y aprenda cómo es esa persona, ¿sí? Como que se discierne cómo es esa persona, ¿sí? Ahora no con todas las amigas o con todos los amigos discierne, ¿no? O sea, hay que ser sabios con ese tema, ¿no? Porque puede pasar lo que dice Yohita. Sí, que es Yohita. no, es que se me olvidó, es como una frase que leí en un libro que decía algo como, es como, qué hermosamente, ¿sí? Como que, qué bellamente, ¿sí? O sea, haciendo referencia a que primero intentar identificar, no sé, como poder ver cómo ella piensa, poder ver cómo ella actúa antes de lo físico, ¿sí? Entonces es como que, lo primero que veo, qué hermoso pensamiento, qué hermosa mente. Entonces era eso. Era una frase así toda confusa, pero era algo así. Y ya era eso. Entonces, lo que tenemos que, tres cosas en las que deberíamos y debemos discernir. Entonces, primero, en lo moral, pecado o no pecado. Segundo, en la misión, que es el propósito. ¿Qué debemos hacer para llegar a nuestro propósito? ¿Qué debemos eliminar para que no obstacule nuestro propósito? Y tercero, noviazgo o matrimonio, en donde debemos identificar a esa persona que nos va a aportar y que no nos va a hacer retroceder. Entonces son esas tres Ok, cosas. ok. Muy bien, muy chévere. Estuvo muy interesante el tema. Es curioso porque hace 8 días creo que fue el podcast más cortico que hemos grabado en todos lo es más cortico, pero es concreto. Pero hoy estuvo muy interesante ese tema, me gusta mucho porque creo que va acorde y creo que es el que o personalmente, más debería ponerle cuidado, ¿no? De aprender a discernir. Y bueno, nos vamos con el último que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo mejor. Bien, hablamos del discernimiento en tu moral, misión y matrimonio o noviazgo. Eso va a ser súper clave para tu vida y tus pensamientos, ¿sí? Pero cuando hablamos de cambiar el mundo y de impactar el mundo, no hay mejor manera de hacerlo con la voluntad de Dios. Y es así de fácil. Muchos dirán como, no inventes, es en serio. Pero es así de fácil porque cuando tú buscas la voluntad de Dios y buscas impactar bajo la voluntad de Dios, lo estás haciendo junto con el Creador, junto con Él y cooperas con Dios, ¿sí? O sea, cuando trabajas el impactar al mundo con la voluntad de Dios, estás trabajando con Dios y creo que no hay mejor socio de trabajo que Dios, ¿sí? Que muchas veces va a ser muy difícil porque Dios mismo nos dice que vamos a tener pruebas y vamos a tener momentos donde vamos a, mejor dicho, pulirnos y a exprimirnos así, pero si nosotros entendemos que es mejor buscar la voluntad de Dios, va a ser súper bien, ¿sí? Muchas veces terminamos pensando que es muy loco porque hay personas que no buscan la voluntad de Dios y dicen que son libres en las drogas, en todo, y en realidad están condenados, o sea, están envueltos ahí y no pueden salir en ese mundo. Y cuando ellos experimentan, no les estamos diciendo experimenta una iglesia porque la iglesia no se experimenta, ¿sí? Al que se experimenta es a Dios. Y suena raro así como, zonas, como así que se va a experimentar a Dios, sí. Tienes que aprender a tener una experiencia con Dios y vivir con Dios y de esa manera vas a entender cuál es tu voluntad, ¿sí? Me encanta porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Son tres cosas que quizás
en un grupo de jóvenes hablamos, ¿no? De buena, agradable y perfecta, ¿sí? Para Dios, Dios quiere que nuestras vidas sean buenas, que nosotros seamos buenos. Dios quiere que nuestras vidas sean agradables, que cada cosa que hagamos sean agradables y que sea algo perfecto, ¿sí? Perfecto en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, yo prefiero tener algo bueno, agradable y perfecto a algo que ni siquiera sé y que me pueda afectar, que me pueda dañar mi vida como tal. También me gusta algo que estaba leyendo y decía, la voluntad de Dios es mejor para tu vida. Puede que tengas que esperar muchos años para tener el mejor teléfono celular o que todo el mundo tenga una cuenta de TikTok menos que tú, pero y puede que no consigas todo lo que quieres, pero Dios tiene muchos planes para ti y grandes planes para ti. Y si tú entiendes de que, digamos, tomando el ejemplo, que un celular es pasajero, que obviamente se necesita en ese momento, pero pues no influye tanto, ¿sí? Que la cuenta de TikTok, nada que ver, ¿sí? Y más bien entiendes que la prioridad y lo importante es, es la voluntad de Dios, es buscar cuáles son los planes de Dios para ti. Entonces ahí vas a entender que es mejor que cualquier otra cosa. Eh, Me encanta esta frase y es, ríndete al cielo y encontrarás tu significado en la tierra. Sí, muchas veces buscamos nuestro propósito en la tierra y en realidad se debe buscar nuestro propósito en el cielo. Rendirnos al cielo, pedirle a Dios en lo más interno, Dios, ayúdame con esto, Dios, mira, no entiendo esto, y ahí vas a encontrar cuál es tu significado en la tierra. Somos una generación que trabajamos, o sea, son muy trabajadora con un gran potencial, ¿sí? O sea, de alguna otra manera, y es muy loco, ¿no? Dijimos que queríamos montar empresas, pero pues para montar empresas tenemos que trabajar, ¿sí? O sea, somos una persona que nos gusta trabajar, trabajamos de manera diferente porque últimamente todo es el trabajo en computador y todo este rollo, pero somos una generación con gran potencial. Nadie está más de nuestra parte como los adultos en nuestra vida, ¿sí? O sea, nuestros padres, nuestros abuelos, ellos siempre van a estar para apoyarnos independientemente de la clase de padres que tengas, ¿sí? Independientemente de la clase de abuelos que tengas, clase de familiares que tengas, ellos siempre van a estar en tu vida. Y bueno, tenemos que entender de que nosotros no nos sabemos todo. Necesitamos apoyo de Dios mismo, necesitamos apoyo de nuestros padres. Muchas veces Dios manda a nuestros padres con algunos consejos, con algunas recomendaciones que deberíamos tomar para poder encontrar la voluntad de Dios. Es en serio que está súper cortico lo que me toca, porque pues Yohitan sí se dividió en tres, el mío ya era busca la voluntad de Dios y ya. Pero antes de terminar este podcast, quiero Yo que quiero, ahí donde... o sea, yo Ah, quiero, ok, dale, tranquilo. es que me ha llamado la atención un ejercicio que, bueno, hice últimamente. Entonces es muy chévere porque, bueno, va acorde a lo que tú decías. Entonces es como una silueta de estos como iglesias romanas. Bueno, el caso es que tiene una base, pilares y el techo, ¿sí? Entonces el ejercicio era, ¿cuál es tu base? ¿Cuáles son tus pilares? ¿Y cuál es tu techo? Entonces, si la base no es Dios, seguramente si es, no sé, el amor, cuando te dejen o cuando te desilusione el amor, si esa base se destruye, entonces todos los pilares se destruyen, entonces seguramente toda tu vida se destruirá, ¿sí? Entonces, bueno, quizás bueno, la idea que tenía entonces era que les mandáramos esa imagen para que ellos la imprimieran o la dibujaran y hicieran cuál es su base, cuáles son sus pilares. Entonces los pilares pueden ser los papás, la familia seguramente, puede ser, no sé, tus estudios y pues, ¿Sabes qué? Tengo una idea. Así, tuve una revelación del cielo. Ah. Amigos, miren. Espera, voy a dar la idea respecto a lo que tú quieres. ¿Listo? Entonces, vayan a Instagram y en la historia, hay una historia en Insta donde aparece eso. ¿Listo? Le toman screenshot y la suben a su estado y nos etiquetan y etiqueten a otros amigos para que esos otros amigos hagan lo mismo. ¿Listo? Entonces ya saben. Mientras tanto, Johitan vas a explicarle cuál va a ser la actividad de ustedes, pero háganlo. ¿Listo? Háganlo. sí, ¿Qué tal que haya premio? Ah. esa era mi idea, que les enviáramos la imagen para que ellos escribieran cuál era su forma de organizarlo. Entonces, tengan en cuenta, entonces la base, qué es lo que domina tu vida. Así que
que es lo que si no hay, seguramente se destruye tu vida. Los pilares que hace que tu vida se mantenga estable, ¿sí? Que hace que ese techo no se caiga, ¿sí? Entonces, los ejemplos que pongo, familia, estudios, propósito, etcétera, ¿sí? Y el techo, que es lo que al final quieres mantener, ¿sí? Que es al final lo que tú deseas que se mantenga arriba. Entonces, tu propósito, tu familia, qué es lo que no quieres que se destruya, ¿sí? Entonces, esa era la idea que tenía ahí Esteban y yo estábamos. La idea era subirlo a Instagram o enviar la imagen al grupo o algo para que ustedes en Instagram puedan poner su estado en cómo lo organizarían ustedes. Y pues Y esa nos era la idea. etiquetan, Sí, @lamesaclandestina, ¿listo? Y retan a otros amigos, no sé, a mi primo, a mi novio, a mi amigo, retan a otros amigos para que los otros amigos también hagan eso, ¿listo? Posiblemente dentro de 8 días los mostremos, ¿no? Mostremos a los mejores o a todos, ¿listo? Entonces, nada, amigos, ya saben, ahí hay una tarea para que ustedes sean parte del podcast. Me gustó, estuvo súper chévere. Entonces, ya saben, @la mesa clandestina. Ya ahora mismo ya está el estado, ¿listo? Ya nosotros nos encargamos de haberlo mandado ya a las 4 en punto que salió este podcast. Entonces ya pueden ir a verlo. Y bueno, si lo escuchaste mucho después, hazlo, no importa. No importa, es válido, también ¿listo? vamos Entonces, a poner un ejemplo entre Esteban y yo, ponemos un ejemplo en conjunto como para que vean cuál es la logística, dónde tienen que escribir y para que no se confundan. Pero bueno, es muy simple, pero es base, columnas y techo. Pero para que no se confundan, vamos a poner el ejemplo. Esteban y yo ponemos uno en conjunto y para que se puedan guiar y puedan poner los estados bien, perfectamente. listo, bien. Entonces, bueno, decía, antes de terminar, quería orar por ustedes, quería que ustedes también oraran, porque, bueno, fue una serie de 3 capítulos donde hablamos qué debemos tener para impactar, ¿sí? Entonces, bueno, quiero que ahí donde estén, si nos estás escuchando, nos estás viendo, bla, 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 donde sea, cierra tus ojos y vamos a hacer una pequeña oración, tranquilo, no nos vamos a demorar, ¿listo? Entonces, Señor Jesús, te damos gracias por ese día, Señor, gracias porque... Señor, hoy culminamos una serie donde nos enseñaste qué debemos tener para impactar el mundo, Señor. Te pido por la vida de estos jóvenes, Señor, que nos están escuchando, que nos están viendo, Señor, y ayúdalos a que pueda salir fruto de ellos, del impacto que van a hacer en su entorno, en su mundo, en su sociedad, Señor. Te pido que los ayudes, Señor, y que siempre estés con ellos a lo largo de su vida, a lo largo de sus proyectos, de sus metas, Señor. Guárdalos y ayúdalos a que ellos entiendan cómo pueden impactar el mundo, cómo pueden impactar su entorno, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, llegamos hasta nuestro final de nuestro 4.º capítulo de la 2ª temporada y nuestro 3.er capítulo de esta serie. Y bueno, ya saben, tienen una tarea, vayan a Instagram, es @la mesa clandestina, y allá pueden encontrar esta actividad que les dejamos y compártanlo. ¿Listo, amigos? Entonces, no siendo más, nos vemos dentro de 8 días en un próximo capítulo. Recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales y Dios los bendiga, amigos.